Bueno, hola a todos, espero que estén bien y mi nombre es Julián Alvarado Tegui y a través de esta serie de videos voy a presentar mi propuesta práctica final del curso Herramientas Avanzadas de Uso de Datos dictado por Andrés Faral de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. La metodología que voy a explicar se encuentra dentro de la rama de la ciencia de datos denominada estadística espacial, la cual nos permite analizar datos georreferenciados, o sea, datos de los cuales disponemos de sus coordenadas espaciales y tiene aplicaciones en áreas como climatología, ecología, salud, entre un sinnúmero de ramas de la ciencia. En estas áreas de investigación es común contar con información espacial que se desea modelar. Y es necesario incorporar el efecto de la autocorrelación espacial en la estimación y en la predicción. Este efecto de la autocorrelación espacial puede ser expresado también como la primera ley de la geografía. Esta primera ley fue desarrollada por Tobler y lo que nos dice es que todo está relacionado con todo, pero las cosas cercanas están están más relacionadas que las cosas lejanas. Una de las preguntas que nos solemos hacer los psicólogos es cuál es la distribución de un grupo de individuos en un área determinada. La respuesta a esa pregunta sería si ese patrón de puntos que estamos observando se encuentra agregado, se encuentra al azar o se encuentra distribuido de manera uniforme. Pero para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta las características principales de un proceso de puntos que pueden ser descritos por sus propiedades de primer orden, que sería la intensidad o el número esperado de puntos por una unidad de área o por un área determinada, y por sus propiedades de segundo orden, la cual describe las relaciones entre los puntos. Por ejemplo, podríamos responder cuál es la probabilidad de encontrar un punto en las inmediaciones de otro punto. Y para estas propiedades de segundo orden, el estimador más utilizado es el estimador K de Ripley o la función K de Ripley, que es el que yo voy a explicar a continuación. ¿Y por qué es el más utilizado para esa característica? Porque explica estas propiedades de segundo orden a muchos a diferentes radios, o sea, a diferentes áreas. Este estimador lo que hace es asumir el patrón de puntos que nosotros estamos observando, o sea, asume como hipótesis nula que ese patrón de puntos se genera por un proceso de Poisson homogéneo, el cual, este proceso de Poisson homogéneo asume que la posición de cada punto en el espacio es independiente de la posición de los otros puntos, lo que nos da independencia. Y otra cosa que asume es que todos los puntos tienen la misma probabilidad de ocurrir en cualquier lugar del espacio. A este patrón generado por Poisson se lo denomina aleatoriedad espacial total, o CSR, que son sus siglas en inglés. Por lo tanto, si un patrón de puntos se encuentra distribuido al azar, cuando su distribución observada no difiere significativamente de lo observado bajo esta hipótesis del CSR. En cambio, si los puntos observados se distribuyen significativamente más cerca unos de otros que lo que se espera por CSR, el patrón se considera agregado. Y si un patrón de puntos se halla mucho más disperso que lo esperado por CSR, se lo considera regular. Una de las aplicaciones para las que se suele emplear la técnica de análisis de patrón de puntos es para inferir la existencia de interacciones en comunidades y poblaciones a partir del estudio de patrones espaciales de los individuos. Y otra característica que presentan estos tipos de modelos, en este caso estoy hablando de la función K, pero hay otra que se llama función G, que es muy parecida, es que nos permite determinar cómo es la distribución de puntos a diferentes escalas. ¿Por qué nos permite esto? Porque es un modelo que se basa en distancias. Lo que toma es la distancia entre los diferentes puntos del espacio. Y
cuenta el número de puntos situados en un determinado radio, en una región de un radio R, como por ejemplo en este dibujo yo marco un punto diésimo, un punto central, a partir del cual se toma un radio y se cuenta la distancia que hay hacia los puntos que se encuentran dentro de ese radio, y la divide por el número y la densidad de los puntos según la normal. Esto lo hace para muchos radios incrementales y para cada uno de los puntos del área de estudio. Luego, este valor de K observado que arroja la función, que lo hace para cada radio y para cada uno de los puntos, se compara con el valor esperado, que se genera asumiendo que la estructura del patrón de puntos se encuentra distribuida al azar, y esta se hace mediante múltiples realizaciones de Monte Carlo, tomando como base un patrón de puntos con la misma intensidad que el patrón de puntos que nosotros estamos observando. Bueno, hasta acá un poco de la teoría que está detrás de este modelo, y en los próximos videos les voy a presentar la matemática que explica esto, y en el último video una puesta a prueba a través del RStudio con un dataset de casas georreferenciadas en un área rural del Chaco.